Lo nuevo, lo original, lo creativo. Estrategia e innovación en Ser Social. En Ser Social, Diego Pascalidis. Como cada martes se suma con nosotros en su columna de ideas e innovación Diego Pascalidis, que es ingeniero, es líder de innovación de Stefanini y nos acompaña ya en nuestro programa desde hace varios años y es un gusto para nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a Ser Social. Hola, Vale, hola, Leandro, hola, Diego, hola a toda la audiencia, como siempre. ¿Cómo están ustedes? Un placer. Muy bien, estamos bien, porque hay sol, porque la temperatura es agradable, está todo bastante tranquilo. Ya pasaron las elecciones, bueno, nos queda otro tramo todavía, pero viste, estábamos un poco aturdidos de tanta propuesta, no sé, de tantas voces, propuestas Algún día, pocas, voces algún día muchas. tendríamos que hacer alguna columna sobre lo que es el marketing político, los mensajes, cómo los graban. Hay mucha creatividad, pero poco contenido. Así que tal vez le dediquemos en algún momento alguna columna a esto. Dale, más cerca de las generales. Bueno, pero hoy es el día del cartero, Diego. Me gustó porque el título de tu columna de hoy está como romántico, las enseñanzas para emprendedores inspiradas en sobres y cartas. Y me sonó, viste, años, hace muchos años atrás, cuando no existía el correo electrónico, cuando no existían las redes sociales y teníamos que escribir de puño y letra, ¿no? Exactamente, bueno, y tiene algo que ver con los carteros, tiene que ver con las cartas y con los sobres. Seleccioné algunas historias que están muy relacionadas con estos temas que nos dejan siempre un mensaje. Y como todo mensaje, lo que busca, como toda inspiración, es tratar de transformarnos, ¿no? Por eso cada tanto voy mechando con estos cuentitos o estas historias que me parecen interesantes. La primera, si te parece de ellas, Vale, tiene que ver con una carta que se hizo popular hace unos años atrás, que es una carta de rechazo. ¿Sí? ¿Rechazo a quién? Al señor Hewson. ¿Y quién es el señor Hewson? El líder de U2, Bono, el famoso Bono, ¿no? Bueno, Ese claro. Bono, no son los bonos que nosotros hablamos tanto en No. Argentina, ese es el cantante. Bueno, en el año 1979, la discográfica, después de que Hewson en ese momento, Bono, presentara su material, en ese caso en un cassette, de los viejos cassettes, en la cinta, le dice textualmente la discográfica: gracias por enviar su cinta de U2, o sea, lo puso entre comillas porque hasta ese momento nadie sabía a qué se refería. La escuchamos con cuidadosa consideración, pero sentimos que no es adecuada para nosotros en este momento. Deseamos que tenga suerte en su futura carrera. Atentamente, Alexander Sinclair. Bueno, obviamente sabemos la historia de U2, de cómo creció esa banda, cómo se transformó y cómo básicamente un año después de recibir esa carta de rechazo lanzó su primer éxito y 3 años después el famoso Sunday Bloody Sunday, como otros tantos éxitos. ¿Qué queremos enseñar o qué queremos aprender de esta carta de rechazo? Que incluso aquellos casos de éxito, aquellos casos que demostraron con su capacidad y su innovación trascender, en este caso en el ámbito de la música, tienen que sobreponerse. Y tiene que ver con esto de las cartas. Esto habla sobre, mira qué lindo cómo usé la palabra sobre, ¿no? Claro. Habla sobre la resiliencia, ¿no? Sobre esto de, frente a cualquier no, tratar de seguir buscando cuál es la puerta más conveniente. No quedarse con el no, no quedarse con el rechazo, no quedarse con el no funciona, sino siempre decir, bueno, no es este el camino, tratar de encontrar una nueva salida. Otro cuentito, Vale, Leandro, tiene que ver con los 3 sobres, que es un cuento que me contaron hace tiempo atrás, que dice algo así. A ver. Cuenta la historia que cuando había una rotación, un cambio de gerente en una empresa, se había tomado la costumbre de que la persona que deja el puesto iba a dejar 3 sobres, ¿no? Numerados con el número 1, 2 y 3, dentro de cada uno de ellos con un mensaje muy particular y se los tenía que dejar guardadito en el cajón del escritorio con la consigna, cuando veía a esta persona, diciéndole: mira, estos sobres vos los vas a abrir en orden cuando sientas que la situación se te está complicando, ¿no? Cuando estés teniendo tu gestión un problema entre manos. Entonces cuenta la historia que cuando llegó una persona nueva, estaban esos 3 sobres guardaditos ahí en un cajón, empezó a trabajar, empezó a dar sus órdenes, cambiando como ocurre nuevo, tanto en la política o en las empresas, ¿no? Escoba nueva, barre bien.
tratando de cambiar la situación, bueno, se le empezó a complicar, ¿no? Empezó a tener varios problemas, como ocurre normalmente. En un momento de sumo estrés, se sentó en su escritorio, recordó esa regla que había en la empresa, toma el sobre número 1, lo abre y decía, muy cortito, una frase: habla mal de mí, la culpa la tengo yo. Entonces esa persona dijo, wow, qué bueno que estuvo esto. Entonces lo primero que hizo fue decirle, bueno, miren, lamentablemente en el estado que me dejaron las cosas, la herencia La que me gestión dejaron, anterior. la gestión anterior, guarda, fíjense esto, cómo se usa. Esto es un cuento, si mal no recuerdo, es de origen alemán. Mi predecesor dejó esto así, así que ¿qué empezó a hacer? Le empezó a echar la culpa a la anterior, ganando tiempo, porque eso te sirve, te permite ganar tiempo para tratar de resolver tu situación y aparte las cosas malas que van ocurriendo, siempre endilgárselo al anterior. Resultó que funcionó muy bien, pero ya llegaba un momento que ya no le puedes estar echando la culpa tanto a la persona que estuvo antes, con lo cual la persona le empezaron a aparecer nuevos problemas. Dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Se sentó nuevamente en su escritorio, Sobre número recordó, 2. sobre número 2, por supuesto, abrió el sobre número 2 y había una frasecita que decía, con las presentes estructuras, nada puede hacerse, hay que cambiarlas. Entonces el tipo dijo, le puedo echar la culpa a las estructuras. El problema no soy yo, sino al supervisor que tengo supervisando, al de recursos humanos que lo tengo en el piso de abajo, modificar la oficina. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, voy a hacer una reforma estructural. Las cosas no están funcionando por el sistema en el que estoy. Famoso, abro un ministerio, cierro un ministerio, nombro un secretario como ministro, ocurre en el gobierno, ocurre también en las empresas. La suerte que en ese movimiento la gente empezó a actuar distinto, las cosas se empezaron a acomodar, el que no estaba funcionando bien, como lo movieron de lugar, el nuevo empezó a trabajar mejor, pero sucedió, lo que ocurre muchas veces es que empezaron a aparecer nuevos problemas. Otros problemas, claro. Otros problemas. ¿Qué hizo este buen gerente? Se volvió a sentar, abrió el escritorio nuevamente, el cajón, con el último sobre que le quedaba. Dijo, bueno, es el momento, la situación ya se me está yendo de la mano nuevamente, a ver qué dice el último sobre. Cuando lo abrió, ahí claramente decía, vaya escribiendo 3 sobres para su sucesor. Su cese es inminente. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? También con la palabrita sobre tus responsabilidades. Esto es importante, más allá de este cuentito que se usa mucho, que lo usan a veces como excusa o como reglas de la vida, es uno tiene que ser siempre responsable de lo que hace, asumir los errores independientemente de quién los ha generado, sumar a la gente, tener visiones diferentes para ver cómo poder resolver cada uno de los desafíos cotidianos. ¿Nos sirve a veces el primer momento de prueba? Sí, nos sirve, somos nuevos, estamos aprendiendo, estamos tratando de identificar cómo funciona todo, pero eso, como decimos siempre, y a veces se utiliza la metáfora de la regla de los 100 primeros días. Durante los 100 primeros días de las cosas nuevas que hagamos, sea un emprendimiento, un nuevo trabajo, una función en un gobierno, se te perdona todo. A partir del día 101, sos vos el responsable. Finalmente, la última cartita, Vale, y lo voy a hacer cortito, pero me interesó porque tiene que ver mucho con esto, apelando un poco más al sentimiento, la emoción, que es el día que expulsaron a Edison del colegio. También es una carta, una historia muy linda, que dice que cuando Edison tenía 8 años, es una historia real, ¿eh? Cuando Edison tenía 8 años, llegó del colegio triste, porque el maestro lo había reprendido de alguna manera y le dijo que le tenía que entregar un sobre cerrado a sus padres. Entonces lo que hizo, se lo dio en este caso a su mamá, que se llamaba Nancy Elliot, abrió la mamá el sobre, lo empezó a leer y le cambiaba la cara mientras leía esa carta del maestro. Edison, chiquitito, le dice, mamá, ¿qué puso el profesor en la carta? Y la madre, con lágrimas en los ojos, dice, tu maestro dijo, su hijo es un genio. Esta escuela es muy poco para él, es muy pequeña para enseñarle a él. No tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted en su casa. Entonces lo abrazó la madre, dijo, hijo, te felicito, le dio un gran abrazo y la madre empezó a educarlo a Edison ahí en su casa. Mal no le fue, porque Edison, después de eso, cuando empezó a crecer, cuando creció, consiguió su primer trabajo como telegrafista, creó el telégrafo y creó un montón de inventos, es un famoso inventor, ¿no? Más allá de la electricidad y muchas otras cosas. Dice la historia Pero se quedó sin amigos.
Se quedó sin amigos de compañero de la escuela. Pero fíjate esto, muchos años después, ya cuando la mamá había fallecido, Edison ya era un inventor reconocido, ya es el Edison que todos nosotros conocemos, encontró por casualidad ese sobre, esa carta. ¿Sí? Y cuando leyó la carta decía lo siguiente, que es la carta del maestro. Señora, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison se puso a llorar tremendamente porque conoció su historia real. De hecho, dice la historia que en su diario que él llevaba escribió: Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en un genio o en el genio del siglo, ¿no? Entonces, fíjate qué hubiera pasado si la madre se hubiera dejado llevar por esos comentarios, si hubiera definido cambiarlo Edison a otra escuela, si Edison hubiera estudiado en otra escuela donde te bajan los famosos paradigmas educativos, donde tiene que uno que aprender lo que corresponde aprender y no hubiera vivido esta experiencia. Entonces, el último sobre es sobre la confianza, sobre la contención, sobre cada vez que encontrás a alguien que te dice que no sos capaz, decir: ¿quién dice que no? ¿Dónde está eso establecido? Caso de Edison también para inspirarnos en el Día del Cartero. Me encantó, piel de gallina. Leo está ahí como queriéndote saltar a la yugular, no sé. Decilo, Leo, decilo. No, estaba pensando que si no hubiese leído la carta esa a la madre, no hubiese hecho ese engaño de la carta a la madre de Edison, tendríamos la muy eficiente y económica corriente continua en nuestros hogares en lugar de la alterna, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, no, me quedé con el primer sobre, porque hay una cosa que te quería preguntar, un comentario, Diego, sobre la resiliencia. Porque decíamos el caso este de YouTube, que bueno, que dijeron que no, lo mismo le pasó a Queen, lo mismo le pasó a tantos grupos y actores y actrices y artistas. Escritores, J.K. Rowling, por ejemplo. No, a todos, siempre hubo alguno que no vio el negocio y los dejó pasar. Norma Leandro no es también, ¿no? La que le habían dicho que no podía actuar cuando estaba estudiando. Me parece que fue Norma Leandro. A Shakira también le dijeron que con esa voz no podía cantar. Mira. Claro, bueno, pero con esa panza podía bailar. No, ojo que Shakira se reinventó, porque no era la Shakira que conocemos ahora. Tenía los pelos violeta, de hecho era una cosa más alternativa, estaba bueno. No, pero digo, esto dice, bueno, no quedarse con el no y buscar la puerta correcta. ¿Qué pasa si en realidad está bien el no? Porque perseverar sobre algo que en realidad está mal, ¿qué onda? Por eso digo, acá no hablamos de está bien o está mal, lo importante es tal vez cómo te impacta el no, no más allá que esté bien o esté mal. Ese mismo no, en otro caso, tal vez hubiera desmotivado a una persona diciéndole: mira, tu camino no es el artístico, si una discográfica te dice que tu material no es bueno, te podría haber impactado mal y te hubieras deprimido, te hubieras encerrado o hubieras elegido una alternativa, ¿no? Pero YouTube cambió algo de su composición por ese no, o agarró el mismo cassette que le había mandado a ese flaco, agarró y se lo mandó a otro, y al otro sí le gustó y lo representó y demás. En ese caso probablemente se haya bueno a lo mejor no tenemos esa info concreta, pero probablemente sí, a partir de ese no haya cambiado algo, ¿no? Bueno, digo, no, pero qué riesgoso que es el por ahí, llevándolo a niveles por ahí más del emprendedor, del microemprendedor, de la cosita que tenemos alrededor nuestra, de insistir sobre algo que a lo mejor no va a salir nunca, vos decís. De no ser lo suficientemente autocríticos para entender analizar ese no. Decir, no, mira, este flaco no tiene oído, le voy a mandar el cassette a otro, o me dijo que no muy amablemente, porque aparentemente fue un término muy amable, voy a volver a escucharme a ver qué le cambiaría para que este mismo u otro me diga que sí. O sea, por ahí no caer en la trampa de decir, no, el equivocado es el que me dijo que no, yo voy a insistir porque yo tengo razón y bla, 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 sino que ante cada no, volver a evaluarnos, autoevaluarnos. O sea, si somos capaces de autoevaluarnos cada vez que recibimos un no, o si nos enojamos, o si decimos, bueno, me dijo que no uno, pero hay 100 más, voy a tocar a los otros 100 a ver quién me dice que sí. Porque puede pasar que el producto sea bueno y el equivocado sea el que dijo que no, o puede que no. Yo creo que en un primer momento, no sé, vos, Diego, seguramente lo vas a poder decir con más profesionalismo de lo que digo yo, pero en un primer momento te enoja ese no.
Después hay que ver si a partir del enojo y de esa revolución interna que se produce, si podés empezar a sacar esto bueno que dice Leo, de revisarte y de intentar de hacerlo mejor o de ver por qué te dijeron que no. Exacto, yo creo que el primer no o los no, lo que te tocan básicamente es el ego, ¿no? El cariño que le pones y te tocan a tu moral. Ahora, yo no sé qué es más peligroso, si recibir no o que te digan que sí, y vos siempre tu vida trascender en el sí porque te quedas dentro de tu área de confort. Tal vez para algunos le haya ido bien tiempo atrás y tal vez da para otra columna, no lo quiero estirar más, pero nos quedamos pensando los compañeros que eran muy buenos en la primaria, muy buenos en la secundaria, con los mejores promedios, abanderado, y aquellos que no le éramos tanto, como la vida a partir de tener que pelearla distinta en ese instante, nos formó de una manera distinta, diferente, y nos hizo que nuestro perfil en los negocios, en la vida real, sea muy distinto. Entonces, ahí están los que van por los sí, que tienen esa suerte, o porque machean fácil lo que les gusta con lo que hacen, no sé cuántos serán, y hay otros que se enfrentan a los no. Entonces, ahí hay que me parece que los dos tienen el lado positivo y negativo, lo importante es cómo los asumimos y qué hacemos, como decía Leo, con eso. Bien, Leo, ¿te quedó una que levantabas la mano? No, le digo título para otro día, porque Te deja tarea, a él le gusta dejarte tarea, Diego. no, porque pensaba, digo, capaz que de vuelta con el ejemplo de YouTube, ¿no? Le mandó el cassette a uno, no le gustó y se lo mandó a otro, y capaz que el cassette era malo, ¿no? Una grabación casera, una cosa que no estaba buena. Pero ese otro que le dijo que sí, vio algo, escuchó algo, mejor dicho, o sea, tuvo la visión de que había potencial en esa banda. Digo, la visión, ¿se nace o se hace? ¿Se logra entrenar la visión? Porque yo conozco un montón de gente acá en Rosario, historias muy antiguas, de tipos que fueron visionarios, tipos que hicieron algo distinto, decir, ¿cómo le pasó eso por la cabeza? ¿Cómo se le ocurrió viendo una ventana a un colectivo hacer lo que hicieron? Por un caso cercano. Digo, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo tuvo esa visión? ¿Cómo se dio cuenta que ahí había un negocio? ¿Cómo no lo desestimó? Dijo, bueno, si nadie hizo cortinistas para colectivos, debe ser porque no hacen falta. Digo, algún día te cuento ese caso, pues es paradigmático, pero digo, ¿se nace con visión o se entrena la visión? Digo, el caso de una discográfica, el caso de un ejecutivo que tiene que estar decidiendo, juzgando todo el tiempo. Este programa sí, este programa no. Este cassette sí, este cassette no. Este libro sí, este libro no. Esta columna sí, esta columna tampoco. No, mentira. Esta columna sí, esta columna no. Digo, ¿eso se entrena o se nace? No sé, una pregunta. Dale, la podemos explorar. Yo creo que hay dos. Hay gente que nace con esa intuición y hay otros que la pueden desarrollar a partir del aprendizaje, del conocimiento. Y cierro con esto último, a ver si tenía razón o no la discográfica. ¿Sabes qué? Esto ocurrió en el año 79, lo de Bono, que tanto estamos comentando ahora, y la discográfica fundió en el año 83. Así que fíjate, 4 años después, no, quien estaba errada era la discográfica que fundió, y en esos mismos, en el año 83, fue donde YouTube sacó su primer gran éxito, ¿no? Más allá de sus anteriores discos. Así que tomo ese tema para la próxima. Gracias, Diego. Como siempre, un gustazo conversar con vos. Gracias, que tengan linda semana. Igualmente, un beso. Ahí pasaba, Diego Pasjalidis, es ingeniero, es líder de innovación de Stefanini, nos acompaña con su columna de ideas e innovación cada martes y nos encanta, nos deja